Eh, Como ustedes bien saben, nuestro hospital atiende un amplio sector de la población de la región metropolitana, una población estimada en 1,5 millones de habitantes. Es una población bastante vulnerable. Cuando nos hicimos cargo del servicio de cirugía hace 4 años atrás, desarrollamos un plan estratégico que ha concluido en este organigrama, que a diferencia de otros lugares, tiene al servicio de cirugía con dos subunidades grandes. Una, la residencia única quirúrgica a cargo de un cirujano, con los 30 cirujanos de turno, y los equipos de cirugía que en los últimos años se han implementado, los equipos de cirugía general, de cirugía endoscópica, cirugía plástica y cirugía bariátrica. Dentro de este contexto, este servicio de cirugía tiene 61 staff, 18 residentes de cirugía, el personal de enfermería, y 118 camas de cirugía con 12 pacientes en promedio ocupando unidades críticas, lo que hace un total de 130 camas de cirugía en el día a día. El año 2018, que fue el último año normal en nuestro país, por así decirlo, el servicio de cirugía operó 6.154 cirugías mayores, aproximadamente el 50% de urgencia y el 50% electivas. Y el hospital dispone de esta cantidad de pabellones, 23 pabellones, pero la unidad de cirugía, urgencia y electiva, ¿no es cierto?, ocupa dos unidades, el pabellón central que tiene 12 pabellones y la unidad de cirugía ambulatoria que está en otro edificio que tiene pabellones prácticamente la misma calidad con 6 pabellones. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, nuestra estrategia en la pandemia fue obviamente seguir las directrices del Ministerio de Salud, las directrices de la dirección del hospital y difusión hospitalaria, pero obviamente nosotros en el servicio de cirugía desarrollamos las propias iniciativas con la finalidad de enfrentar este gran desafío. Lo primero que se hizo en el servicio de cirugía fue nombrar al jefe de la residencia única quirúrgica, el doctor Santibáñez, como el cirujano COVID, le llamé yo, porque él fue el que se relacionó con la dirección, con infecciones, para ir haciendo los seguimientos en el servicio y ir actualizando las normas que, como todos sabemos, cambiaban con frecuencia. Entonces, lo que hicimos fue dejar la atención quirúrgica, obviamente, como todas partes. Yo no voy a repetir lo que se ha dicho acá, digamos, de muy buena manera, porque prácticamente las normas son las mismas, atención diferenciada en la urgencia, y los cirujanos de turno se dividieron en dos grupos, 2 cirujanos que atendían la urgencia y 2 cirujanos en pabellón y residencia, separados, rotando cada 2 semanas, de tal manera que había el 20% de los cirujanos en su casa en reserva en caso de que hubiese algún contacto estrecho entre algunos de los cirujanos de turno. El servicio de cirugía se redujo en un 50% su cantidad de camas, ¿no es cierto? Se formó una unidad de agudos de 16 camas en el servicio y 32 camas fueron ocupadas por pacientes COVID que fueron responsabilidad y manejados por los cirujanos del servicio de cirugía en un rol aparte. Estos pacientes que ocuparon estas camas totalizaron un total de 107 pacientes médicos COVID positivos atendidos por los cirujanos del servicio de cirugía en un sistema especial de turno. Simultáneamente, como ha pasado en todas partes, el pabellón central se dedicó a ventilar a los pacientes COVID, eso estuvo a cargo de los anestesistas, y la unidad de cirugía ambulatoria se dispuso, que tiene normalmente 7 pabellones, 5 pabellones para operar dos pabellones 24 horas para la urgencia y 3 pabellones para cirugías de semiurgencia, cirugía oncológica o de otra naturaleza. La estrategia fue como imitando lo que venía de los países del norte, prolongar las quimioterapias en los pacientes oncológicos, y en ese momento nos dedicamos a evaluar la lista de espera y simultáneamente se incorporó un cirujano de trauma a la unidad, el doctor Carlos Pilasi, que inició un entrenamiento y una reorganización de la cirugía de trauma en nuestro hospital y el entrenamiento de los cirujanos con simuladores en la urgencia.
La lista de espera nuestra, pre-pandemia, es la que muestro a continuación. Realmente no sabemos qué va a pasar cuando se abran en totalidad los policlínicos. Esto seguramente va a aumentar mucho, pero esta es la lista con la que estamos trabajando. Teníamos en ese momento 566 pacientes GES y 751 pacientes no GES, lo que hace un total de 1.317 pacientes en lista de espera. Esto estuvo bastante bien trabajado y en el fondo están consideradas todas las subespecialidades, digamos, correspondientes del servicio. Voy a mostrar más adelante algunos gráficos respecto al comportamiento de la cirugía en el periodo de pandemia, pero se empezó a desarrollar una estrategia de salida, porque obviamente que ha ido quedando en evidencia que esta va a ser una pandemia crónica, que no vamos a estar libres del virus y que no podemos, digamos, dejar de operar a los pacientes que lo requieran. Entonces, esta estrategia que fue diseñada en el servicio, por supuesto que con la autorización de la dirección del hospital, se puso en práctica en la semana del 13 de julio, con una selección de pacientes, por supuesto, sin historia clínica, PCR negativa, ASA 1-2, son, ¿no es cierto?, los protocolos internacionales. Y la primera etapa fue desarrollar las cirugías en los pabellones de hospitalización transitoria, con cirugía mayor ambulatoria, colestectomía, etnoplastías, tiroidectomía, fistoarteriovenosa y cirugía de mama. Y la segunda etapa, que empezó hace 3 semanas atrás, en el pabellón central, una vez que fue ya liberado de pacientes COVID o liberado de las ventilaciones mecánicas con cirugías complejas GES. Hemos operado todo tipo de cirugías torácicas, cardiocirugías, cirugía oncológica, con la única limitación de un acceso a la ventilación mecánica eventual, por lo cual se potenció más aún el servicio de agudo en cirugías que está haciendo bastante de los postoperatorios. Y por supuesto que se han seleccionado pacientes que no tuviesen riesgo de ventilación mecánica. De estos pacientes electivos, voy a mostrar los gráficos más adelante que hemos operado, ¿no es cierto? La positividad de PCR en paciente electivo alcanza un 5%, y estamos funcionando con 14 pabellones, ¿no es cierto?, en un horario de 8 horas diarias, y la propuesta que tenemos, ¿no es cierto?, es de que esta unidad de agudo del servicio de cirugía, que ya no va a volver atrás, va a seguir adelante con residente quirúrgico. Nosotros en un par de meses más convirtamos de las 16 camas, 8 camas en intermedio con ventilador mecánico y 8 camas de agudo. Esta es la curva de las cirugías de urgencia en el servicio. Ustedes ven que después del inicio de la pandemia bajó, pero siempre tuvimos un promedio, nosotros, de 5, 6, 7 cirugías de urgencias de todo tipo, ¿no es cierto? Y el 13 de julio iniciamos la cirugía electiva. En el mes de mayo se ve un pic que corresponde a cirugías semielectivas que se operaron, que corresponde fundamentalmente a cirugía plástica reparadora, que lo voy a señalar más adelante, y algunas cirugías oncológicas. Desde el 17 de julio al 23 de agosto, este fue el promedio de cirugías de urgencia y la cirugía electiva, que comenzaron a aumentar, como lo muestra este gráfico, ¿no es cierto? Cada semana fueron aumentando más el número de cirugías electivas, y en la UCA también, pabellón central y pabellón de cirugía ambulatoria. De tal manera que nosotros, desde el 17 de julio al 23 de agosto, hemos realizado en el servicio de cirugía 535 cirugías complejas o mayores, lo cual ha permitido que nosotros en estos momentos, prácticamente en el área de mama, el área de tórax y cirugía torácica, y en el área de cirugía de cabeza y cuello, en estos momentos prácticamente las listas GES las tenemos casi en cero. Hay algunas cosas que quiero agregar, que son, digamos, interesantes, propias de este periodo, ¿no es cierto?
el doctor Santibáñez, que fue el que hizo el seguimiento en el servicio, y que ha seguido a todos los colegas. Tuvimos 7 casos de médicos, de cirujanos COVID positivos, 6 de los cuales hacían turno, y solamente 2 sí tuvieron los contagios intrahospitalarios. Después tuvimos algunos casos, por supuesto, de contactos estrechos, no voy a entrar en detalle, pero todo estuvo muy bien controlado. El servicio de cirugía tuvo muy poca personal infectado con COVID, y además de eso es relevante decir que los casos de infección cruzada solamente fueron 3 casos. En las últimas 6 semanas no hemos tenido casos positivos o contactos estrechos, siempre usando, ¿no es cierto?, la mascarilla, los aislamientos, el elemento de protección personal, que bueno, eso ya son normas conocidas por todo el mundo, pero que hemos tenido que estar permanentemente haciéndole recordar al personal y a los médicos que eviten los contactos estrechos. Y respecto a una situación, este gráfico lo coloco porque hay una situación que ustedes van a comprender cuando ya la señalen en el próximo diapositivo. Hasta el primer paciente ventilado del hospital fue el 17 de marzo, y hasta el 10 de julio, porque tenemos estadísticas hasta el 10 de julio, o sea, hace un mes atrás, habían sido ventilados en el hospital 288 pacientes, tanto en la unidad de intensivo como unidad de cuidados quirúrgicos intensivos, como la unidad coronaria, en fin. Y hubo un máximo de 96 pacientes ventilados simultáneamente en nuestro hospital. ¿Y cuál fue el gran desafío para el servicio de cirugía? Fue justamente el aumento de las lesiones por presión en pacientes ventilados COVID positivo. En este periodo de 3 meses, de abril, mayo y junio, hubo 424 lesiones por presión, de las cuales 268 eran de unidades críticas. Ustedes comprenden que nuestro hospital, que atiende a una población más bien carente de buena situación económica, el hospital tiene que hacerse cargo también de muchos pacientes que están postrados o que están institucionalizados, pero bueno, el número de estas lesiones aumentó significativamente, y ahí fue la suerte que tuvimos, que este plan que se diseñó de contar con cirujanos plásticos o cirujanos plásticos en formación en nuestro servicio, permitió que ellos comenzaran a operar a estos pacientes con una gran vocación, de lunes a domingo, día festivo, 2 o 3 cirugías diarias, y han podido solucionar en forma estupenda esta gran problemática que surgió, y que yo realmente no sé cómo lo hubiéramos hecho si yo no hubieran estado ellos. En resumen, ¿no es cierto?, este servicio demostró un compromiso absoluto con los desafíos de la pandemia, asumió como tratantes a 107 pacientes COVID, demostró el servicio, los cirujanos, gran flexibilidad, eficiencia, ¿no es cierto?, y adaptabilidad a la situación. Yo quiero destacar este rol del equipo de cirugía plástica, que todos los pacientes que operó eran COVID positivos, y bueno, no tuvimos ninguna mortalidad postoperatoria derivada de esta cirugía, que a veces son bastante prolongadas. En resumen, nosotros consideramos que el servicio desarrolló una instancia de gestión clínica propia. No sé si esto está replicado en otros servicios, tenemos una organización particular, pero ha demostrado, ¿no es cierto?, que estuvo a la altura de los desafíos, y pensamos que si viene un rebrote, tendremos que volver marcha atrás, por supuesto, dependiendo de lo que nos ofrezcan las unidades de apoyo de cuidados intensivos, pero el plan de cirugía electiva lo estamos siguiendo igual, y de los pacientes operados en cirugía electiva COVID negativo en el screening preoperatorio, no hemos tenido ninguna complicación y ningún paciente que haya hecho un COVID en el postoperatorio. Muchas gracias.